y me voy a concentrar en esta oportunidad de estudiar un poco más acerca del libro de Romanos, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Así que quiero empezar esto, pero antes de que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 6, quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es el motivo que quiero centrarme en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8? El libro de Romanos es la obra maestra del apóstol Pablo. Yo creo que todo cristiano debe conocer, aparte, todas las cartas, más bien toda la Biblia, deberíamos sabernos toda la Biblia. Pero el libro de Romanos es una de las cartas de Pablo más extensas, como dije, su obra maestra, en donde nos habla mucho acerca de nuestra identidad. Y particularmente los capítulos 6 y 8, ¿okay? Capítulos 6 y 8. Pero la razón por la que quiero enfatizar en los 6, 7 y 8 es porque ha ocurrido esto, y esto me ocurría a mí también muchos años atrás, de que ¿por qué Pablo pone en el medio de estos dos capítulos, entre el 6 y el 8, pone el capítulo 7, que muchos cristianos piensan de que este capítulo 7 es la vida de un cristiano, en donde Pablo se encuentra lidiando entre el espíritu y la carne, y parece que la carne tiene poder, mejor dicho, que la carne vence, al final tiene la victoria. Entonces, y muchos, hasta como le dije, yo también personalmente pensaba de que este libro, el capítulo 7 de Romanos, era el modelo de la vida como un cristiano vive. Porque vemos a Pablo declarando ciertas verdades ahí y pensamos de que esa es la vida de un cristiano. Entonces cuando decimos, bueno, Pablo aquí tiene problemas. Si Pablo tuvo problemas aquí con la carne y con el pecado y todas esas cosas, entonces ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Nosotros que somos gentiles, él era judío, conocedor de la palabra, tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo es un hombre que no tiene victoria sobre la carne. Entonces, si él no lo pudo, entonces menos nosotros. Entonces, después de años de estudiar la palabra, me di cuenta de que ese no es el modelo de vida de un cristiano. Entonces, para entenderlo eso, tenemos que tener en cuenta el resto de las cartas de Pablo, la posición de Pablo referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es por ello de que vamos a centrarnos hoy día en el capítulo 6. Espero que lo pueda terminar. Es muy extenso, aunque no sé si voy a poder terminarlo esto, porque en otras oportunidades también ya hemos estudiado el capítulo 6, que es uno de los centros de las enseñanzas de Pablo referente a nuestro nuevo nacimiento. Entonces, vamos a estudiar el 6 hoy día, el 7 la próxima semana y el 8 la siguiente semana. Ok, entonces para empezar, mis hermanos, vayamos, abran sus Biblias al libro de Lucas, a los que han traído sus Biblias, libro de Lucas, el capítulo 12. Pero antes de empezar a leer esto, Hebreos sería un libro tal vez más apropiado para empezar a estudiarlo y dar como una pequeña introducción a este estudio. Pero no tenemos que ir al libro de Hebreos, más bien les voy a compartir. En el libro de Hebreos fue escrito, en mi opinión, ahora he cambiado mi opinión referente a quién escribió el libro de Hebreos. Yo pensaba que era el apóstol Pablo, porque tiene el mismo lenguaje. Al final del libro ustedes van a leer muchas cosas de que Pablo dice en sus cartas, en sus otras cartas, pero hay ciertos párrafos en el libro de Hebreos que nos indica que no es Pablo. Más bien yo atribuyo la carta esta de los Hebreos a un hombre que conocía la Biblia, que conocía mucho el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y creo que la persona que más se puede que puedo yo deducir esta carta es
Bernabé. Bernabé es en inglés, ¿no? No en español, en Barnabas es en inglés. Barnabas, que fue de Chipre, judío, conocedor de la palabra, que estuvo siempre con Pablo, siempre en sus viajes. Entonces, el autor de Hebreos, en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, no vamos a ver estos versículos, pero solamente les digo, de que él nos habla específicamente que todas las cosas que Pablo, mejor dicho, que todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto, ¿ok? El Antiguo Pacto en su totalidad. El Antiguo Pacto en su totalidad que conforma la ley, el sacerdocio, el templo, los sacrificios, las fiestas, los ritos, todo lo que corresponde y lo que habla en el Antiguo Pacto, todo en su totalidad, viene a ser un tipo, ¿okay? Esto es importante, que también lo hemos traído en otras oportunidades. Viene a ser un tipo o una sombra de los bienes venideros. No son la realidad en sí, en ellos, pero viene a ser como un avance o una enseñanza de los bienes venideros que van a venir en el futuro, cuando se escribieron en el tiempo del Antiguo Pacto. O sea, el libro de Hebreos estipula esto, de que en sí el Antiguo Pacto, con todos sus elementos que constituye el Antiguo Pacto, es una sombra y un tipo de las cosas buenas, de los bienes. Escuchen, son bienes venideros, no son malas venideros, sino son bienes, de algo bueno que ha de ocurrir en el futuro, y el cual está centrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando tenemos esto como perspectiva o como fundamento, de que el Antiguo Pacto con todos sus elementos en sí no tiene el verdadero significado hasta que no puedan ser revelados en el nuevo pacto a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, viene a ser el cumplimiento del plan de Dios que Él empezó antes de la fundación del mundo, pero a lo que me quiero referir es de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo viene a ser el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en el Antiguo Pacto. Esto es lo que dice en varios versículos del libro de Hebreos. No lo vamos a leer. Pero cuando hablamos acerca del capítulo 6, Pablo nos da a revelar lo que ocurre en la cruz del Calvario. Y como ya la mayoría de ustedes saben eso, ya lo hemos estudiado antes. Entonces, esta cruz del Calvario, su crucifixión, es lo que dice el Hebreos, estos bienes venideros. La cruz del Calvario viene a ser estos bienes venideros que habla el libro de Hebreos, referente al Antiguo Pacto. Porque sabemos de que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Pacto es el Antiguo Testamento revelado. O sea que en el Nuevo Testamento encontramos revelado lo que es el Antiguo, lo que Dios quiere decir por medio de los profetas, lo que Dios quiere decir por medio del Antiguo Pacto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entonces lo encontramos revelado en el Nuevo. Y el capítulo 6 es el centro de esta revelación, porque es el centro donde Jesús es crucificado, es muerto, es sepultado y donde resucita. En este capítulo 6 nos habla de eso. Entonces, cuando vemos lo que Pablo nos quiere decir a través de su carta, entonces vemos el mensaje de Pablo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Bueno, ustedes saben que
Israel, el Éxodo. ¿Cuántos hemos leído el Éxodo? Hemos leído, el pueblo de Israel estaba en cautiverio por 400 años en el pueblo de Egipto, con Egipto. Y luego de ahí lo saca Dios por medio de Moisés. Okay. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra el segundo Éxodo? El segundo Éxodo. Existe el segundo Éxodo es un éxodo espiritual. El primer Éxodo es Dios sacando por medio de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Amén. El segundo Éxodo es en Cristo Jesús, como mediador, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud, del poder de las tinieblas, y lo traslada al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Entonces, yo cuando estudiando esta palabra, entonces me puedo dar cuenta de que realmente hay un éxodo espiritual. Y este éxodo espiritual es lo que Pablo nos comparte con nosotros, nos habla acerca en el capítulo 6 de Romanos. Entonces, para estudiar esto, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, tenemos que hacernos familiares con este concepto. En el versículo 50, el doctor Lucas nos dice acá, acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Nuestro Señor Jesús aquí ya ha sido bautizado con el bautismo de Juan. Este no es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, él lo tuvo al inicio de su ministerio. Aquí es aproximadamente, yo diría, unas semanas antes de ir a la cruz. Entonces, Jesús está hablando aquí de un bautismo que todavía está por venir, pero no un bautismo en agua. Porque nosotros tendemos a interpretar de que el bautismo es agua. La palabra bautismo es ser totalmente sumergidos, ¿okay? Inmersos en el agua, completamente inmersos. Entonces, cuando hablamos acerca del bautismo, entendemos automáticamente que es el bautismo en agua. No. Porque hay como 5 diferentes bautismos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, este bautismo que Jesús está hablando aquí no es el bautismo de agua, que él lo tuvo con Juan el Bautista. Es un bautismo, es otra clase de bautismo. Y dice, en la cual estoy angustiado. ¿Y qué cosa es? Es un bautismo de muerte. Es un bautismo de crucifixión. O sea, él va a tener, es un bautismo de padecimientos. Y el significado de bautismo es que él va a estar sumergido, hablando figurativamente, él va a estar sumergido en esos padecimientos. Él va a tener que pasar por esos padecimientos, por la crucifixión, por su muerte, por su sepultura. Entonces, se está refiriendo a este bautismo. Y luego, cuando vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, aquí vamos a ver el primer éxodo. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron lo mismo, el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero hasta el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Aquí nos habla de que el pueblo de Israel, aquí está relatando Pablo cuando Israel salió de Egipto. Que Dios utilizó a este hombre, a Moisés, como intermediario entre Dios y el pueblo de el pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud y de la potestad del pueblo de Israel. Y como nosotros conocemos la historia, Él los sacó y los llevó. La misión de Él era de llevarlos a la tierra prometida. Y ese viaje de Egipto a la tierra prometida no iba a durar mucho. Algunos piensan que iba a durar tres semanas, otros un mes o tal vez 2 meses. Pero el pueblo de Israel no quiso ir por el lugar donde Dios lo quería llevar por temor a que se encuentren con los filisteos. O sea, no tenían temor a la guerra. Entonces, Moisés los lleva antes de cruzar el Mar Rojo. Dice que está el fuego de Dios, o el fuego que les acompaña por la noche para que les dé luz, para que ellos puedan caminar en la noche, y la nube durante el día guiándoles para dónde tienen que ellos ir. Y luego cuando se encuentran frente al Mar Rojo, como ustedes, no sé si han visto ustedes la película Los 10 Mandamientos, el faraón está por atrás, lo está persiguiendo. Entonces el pueblo de Israel está en medio del pueblo de Egipto y el mar. Entonces la única opción es de que ellos pasen el mar, y Dios hace ese milagro de hacer pasar a los israelitas por medio del mar. Entonces, este episodio de que los guía durante el día en la nube y en la noche mediante el fuego, la columna de fuego, y los hace pasar por el Mar Rojo. Pablo dice que Israel fue bautizado en Moisés. En Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el líder, fue el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces Israel fue bautizado en Moisés. En Moisés. Uno, ¿cómo lo puede decir? No, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo uno puede ser bautizado en un hombre? Pero ese es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces cuando vamos ahora al libro de Romanos, en el capítulo 6, vamos a empezar a leer del versículo 3. Podemos leerlo desde el 1, pero vamos a empezar a leerlo desde el versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Okay? Aquí no está hablando Pablo acerca de ser bautizados en agua. Aquí nos está hablando que somos bautizados en Cristo Jesús. Así como el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés para ser liberados de la esclavitud y del poder del pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, nosotros aquí, aquí el judío, esto es importante, lo vamos a ver en un momento, pero aquí nosotros, gentiles, aquí nosotros es exactamente igual. Este es el segundo éxodo, en donde Dios, por medio de Jesucristo, mediador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, nosotros ahora somos sacados del poder del enemigo, del poder de las tinieblas, como dice en Colosenses 1:13, del poder de las tinieblas, y nos traslada al reino de su amado Hijo, el cual es la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. En el antiguo pacto, Moisés saca al pueblo de al pueblo de Israel del poder de Egipto por medio de él como líder, y los lleva a la tierra prometida. El segundo éxodo es el pueblo de Dios ahora, por medio de Jesucristo, nos saca del poder de la esclavitud y nos lleva a la tierra prometida, al reino de su amado Hijo. Este es el segundo éxodo. Entonces, cuando Pablo empieza a relatarnos acerca del capítulo 6, ¿qué es lo que él tiene en mente? Tiene en mente Israel. Tiene en mente Israel lo que Dios hizo por Israel por medio de Moisés.
Entonces, cuando empezamos a estudiar estos libros del capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos, Pablo tiene en mente esto, el Éxodo. Entonces, cuando llegamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos, vamos a tener mejor claridad y entendimiento qué es lo que Pablo nos quiere decir en este capítulo. ¿Okay? Acuérdense de que aquí Pablo está hablando del pueblo, el pueblo de Israel. ¿Okay? Aquí es el pueblo de Israel. No está hablando necesariamente, ¿okay? Necesariamente está hablando del pueblo gentil acá. Porque como ya lo hemos estudiado, la iglesia de Cristo empezó con Israel. Un pacto entre la tribu de Israel y la tribu de Judá. Es cuando empieza el nuevo pacto o la iglesia de Cristo. Luego los gentiles somos agregados después. Pero de todas maneras, este relato del capítulo 6 de Romanos, a pesar de que es entendido para los israelitas, para los judíos, para que puedan llegar y establecerse este nuevo pacto, también es aplicable para nosotros porque es la única forma que nosotros podemos ser injertados en la vid verdadera. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a meditar en esto, vamos a ir rápidamente, porque esto lo hemos meditado muchas veces ya, y quiero concentrarme en los versículos que están más adelante. Entonces, nuevamente el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, esto es la esencia donde Pablo nos habla acerca de que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Está hablando la esencia acerca del nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos da primeramente a entender en el capítulo 3, versículo 3 de Juan, acerca del nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemos, es mejor que tú nazcas de nuevo, si no, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo no entiende porque él está entendiendo literalmente y el Señor está hablando espiritualmente. Entonces, Nicodemo le dice, Señor, entonces tengo que yo ahora siendo un hombre viejo, tengo que entrar otra vez en mi madre para poder nacer. No, Nicodemo, tú tienes que nacer espiritualmente. Dice, de agua y de espíritu. Entonces, pero no encontramos más pasajes de nuestro Señor Jesucristo que nos hable acerca del nuevo nacimiento. Aparte de que sabemos que es algo espiritual. Entonces Pablo, damos gracias a Dios que Pablo, mediante esta revelación, este encuentro que tiene con nuestro Señor Jesucristo, tiene y nos da el entendimiento de este nuevo nacimiento. Porque es en este capítulo en donde vemos la radiografía, como dice cierto predicador, decía que las cartas de Pablo es la radiografía de la obra de Jesucristo. En comparación con los evangelios en donde nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ser glorificado, pero Pablo nos habla acerca en mayor detalle acerca de qué es lo que ocurre en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos en estos primeros versículos de que el Señor nos habla acerca de nuestra muerte. Y este bautismo tiene que ver con nuestra muerte. Porque Jesús va a entrar en este bautismo de crucifixión, de padecimientos, de crucifixión, y nosotros somos bautizados en Él. ¿Qué significa? Que nosotros estamos identificados con Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir espiritualmente. Él tuvo que morir físicamente para llevar todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Pero nosotros, como no nos han dicho esto, me acuerdo que nosotros enseñábamos esto referente al bautismo en agua. Decimos de que cuando
Y es por ello que ponemos bastante importancia acerca del bautismo en agua, porque dice, cuando tú eres sumergido en el agua, entonces te identificas con la muerte de Jesucristo. Eres muerto o sepultado cuando eres bautizado en agua. Y cuando sales del agua, entonces tienes una nueva vida con Cristo. Utilizamos estos versículos, inclusive también el de Colosenses, para hablarnos acerca del bautismo en agua. O sea, ponemos importancia en el bautismo en agua. Pero en realidad aquí no está hablando de agua. ¿Okay? Aquí el bautismo es en Cristo Jesús. Y lo que ocurre en Cristo Jesús es exactamente lo que ocurre, lo que nos da a entender Pablo en ese pasaje que leímos en Corintios. Es exactamente, ustedes miren, pongan su vista en esto. Vemos al pueblo de Israel 400 años en esclavitud. Dios envía a aquel libertador Moisés y Dios utiliza a este hombre para sacarlos de esa esclavitud. Y fue con mano fuerte, no fue nada liviano. Hubieron 7 plagas que Dios tuvo que enviar para que el faraón pueda libertar al pueblo de Israel. Pero vemos nuevamente de que realmente cuando ellos ya pasan el Mar Rojo, ahí definitivamente el pueblo de Israel fue totalmente libre de la potestad de Egipto. ¿Por qué? Porque ya no los siguieron más. Es más, el pueblo de Egipto fue sumergido o ahogado, mejor dicho, el ejército en el Mar Rojo. Y nos da a entender que es el poder de Egipto fue completamente vencido y quitado del pueblo de Israel. Entonces, ahora en adelante el pueblo de Israel empieza a caminar en libertad, libres de la opresión y del poder y del yugo de esclavitud que el pueblo de Egipto les traía. Totalmente libres. Y les digo, esto es un tipo y una sombra del pueblo de Dios el día de hoy. O sea, cuando ahora en Cristo Jesús somos bautizados en Él, Él nos saca de esta esclavitud del pecado. ¿Y dónde entró el pecado? Entró en el huerto del Edén. ¿Dónde entró la muerte? En el huerto del Edén, por la desobediencia de Adán. Entonces todo esto representa Egipto para Israel. Para nosotros representa esta vida que nosotros que teníamos cuando estábamos sin Cristo. Todo este poder del enemigo, ¿dónde estaba el poder? En el enemigo, porque fue él quien quien tentó a Eva, y luego Adán también desobedeció y cayó. Entonces, todo el poder que Dios le había dado a Adán lo entregó al enemigo. Ahora, todo este poder que el enemigo tiene hasta el día de hoy en aquellos que no conocen a Cristo, entonces ahora cuando nosotros venimos a Cristo, por medio de Él somos bautizados en su muerte, en su crucifixión, en su sepultura y en su resurrección. Ahora este enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, a lo que quiero que presten atención es esto, de que ustedes se lleven en su mente al tipo y a la sombra del pueblo de Israel, porque ya no vemos que después que ellos cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Egipto ya no tuvo poder sobre Israel. Lo mismo nosotros. Por medio de Jesucristo, Él venció al que tenía el poder de la muerte. Este es el diablo, como dice Hebreos. Entonces nosotros, mis hermanos, en este nuevo nacimiento, en este nuevo nacimiento, somos libres de todo poder del enemigo. Es más, Dios ha desarmado al enemigo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entendemos el tipo o la sombra y lo aplicamos al Nuevo Testamento, porque esto es lo que Pablo quiere dar a entender al pueblo de Israel de aquel día.
¿Ok? Porque esta es una carta escrita a los judíos, a la iglesia de Roma, que están en Roma, pero a los judíos que son cristianos en Roma. Porque esto es aplicable para los judíos porque fue ellos quienes estaban bajo el yugo de esclavitud del antiguo pacto, porque aquí también habla acerca del antiguo pacto. Entonces vemos aquí, mis hermanos, la evidencia histórica acerca de lo que el pueblo de Israel fueron libres de toda opresión del enemigo. Y cuando lo aplicamos a nosotros también es lo mismo. O sea, nosotros una vez que hemos nacido de nuevo, ¿okay? Jesús perdonó todos nuestros pecados. Hemos muerto a esa semilla del enemigo que fue plantada en el huerto del Edén. Ahora somos renacidos de una semilla incorruptible, recibimos todo la naturaleza divina que nos da Dios por gracia, por medio de Jesucristo. Es como si eso estuviéramos viviendo ahora en la tierra prometida. Ese es el significado que Pablo nos quiere dar. Entonces, cuando seguimos leyendo esto, en el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, esto es con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, o sea, hemos muerto, ¿ok? Esto es algo importante, yo creo que ustedes ya lo saben esto y lo voy a repetir una y otra vez porque a veces no entendemos que nosotros hemos muerto en Cristo, pero ¿qué es lo que ha muerto? Ha muerto esa naturaleza corrupta, esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, como dice Pablo, ese ha muerto juntamente con Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, mas ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivimos ahora, la vivimos en la fe de Jesucristo que nos amó. Ese es Pablo, Gálatas 2:20. Ese versículo, apréndeselo de memoria porque es muy importante. Porque ahí habla Pablo, en ese versículo habla acerca de la obra redentora. Ahí hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos sido crucificados. En otras palabras, hemos sido bautizados en Cristo. O sea, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, porque eso es lo que dice acá. Y eso es lo que dice en el versículo 2. Mira, por eso no leí el versículo 2. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en ellos? O sea, es como si usted viera al pueblo, de Egipto todavía tomando poder sobre el pueblo de Israel. No, aquí dice, Israel ha quedado libre ya del pueblo de Egipto. Ya no tiene poder sobre ellos, no tiene autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos han muerto, ¿okay? Han sido bautizados en Moisés, o sea, han pasado las aguas. Entonces el pueblo de Egipto ha sido destruido. Y lo mismo para nosotros hemos muerto. ¿Qué es lo que recibimos? Hay una palabra que tal vez no lo he dicho anteriormente. Hay una palabra que menciona mucho esto en el capítulo 6 de Romanos, mejor dicho, lo pronuncia en el capítulo 6, 7 y 8, y es la palabra carne. Muchos de nosotros asociamos la palabra carne con el cuerpo. Pablo hace la distinción entre el cuerpo y la carne. ¿Okay? Entonces, pero a veces lo utiliza intercambiablemente y a veces no podemos diferenciar de qué está hablando. En español, desafortunadamente, solamente tenemos carne. También tenemos cuerpo, pero hay momentos en los cuales utiliza la carne como doble sentido. En griego, ¿okay? Cuando estudiemos, por ejemplo, el capítulo 7 y ahora también en este 6, Pablo habla acerca de la palabra carne, que significa, en griego, es psychikos. Psychikos significa, es carne, pero habla acerca del hombre corrupto, de la naturaleza corrupta. Esa naturaleza corrupta que entró en el huerto del Edén, psychikos. ¿Okay? No está hablando de la carne en sí de esto, pero de esa naturaleza pecaminosa, corrupta, psychikos. Pero también habla acerca de la palabra neumáticos, o sea, psychikos es
hombre corrupto, naturaleza pecaminosa. Y neumáticos, así como son los neumáticos del auto, es espíritu. Caminamos en el espíritu. Y cuando estudiemos el capítulo 8, vamos a ver esto del psíquicos y neumáticos. O sea, nosotros estamos caminando en neumáticos, no en psíquicos. ¿Por qué? Porque esta naturaleza corrupta y pecaminosa ha quedado ya muerta en el bautismo en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, continuamos leyendo en este capítulo 6. Voy a tratar de utilizar el mayor tiempo posible porque es muy importante. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Okay? ¿Qué fue crucificado? El viejo hombre. Psíquicos fue crucificado, esa naturaleza corrupta. Porque el hombre no fue creado de esa forma, como lo hemos venido estudiando los días miércoles. Dios no creó al hombre con ese psíquicos. ¿Okay? Él puso su imagen en el hombre. Y el resultado de esta carne, de esta naturaleza corrupta, de este viejo hombre, es el resultado de la caída. Y la única forma que nosotros vamos a tener victoria en nuestro diario caminar sobre el pecado y sobre sobre el mundo y sobre el enemigo es cuando reconocemos que hemos muerto a esta naturaleza pecaminosa. Y la única forma que vamos a morir a esta naturaleza pecaminosa es por medio de Jesucristo, cuando somos bautizados en su muerte. O sea, por más que nosotros querramos comportarnos bien, y si no sabemos que hemos muerto, siempre vamos a tener problemas con la carne y con el pecado, porque lo vamos a tratar de solucionar con métodos humanos, cuando esto es una ley espiritual. Como también lo hemos estudiado, lo que entró en este momento cuando el hombre cayó fue la ley del pecado y de la muerte. Y estamos tratando de lidiar con esta ley por métodos naturales cuando no podemos. La única forma de romperlo esto es por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la cruz. Entonces vemos aquí que Pablo dice nuevamente en el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Este cuerpo tiene necesidades, ¿okay? Como lo hemos estudiado anteriormente. Este cuerpo tiene necesidades. Pero antes de Cristo, este cuerpo es gobernado por esa naturaleza corrupta. Y encima, nuestra alma, que es nuestra voluntad, mente, mind y emociones, todo está gobernado por esta naturaleza corrupta que recibimos, por esta semilla que recibimos a través de Adán, porque todos hemos nacido bajo esa condición. Ahora, cuando muere este psíquicos, esta naturaleza corrupta y pecaminosa, y ahora por la gracia de Dios recibimos ahora la naturaleza divina, entonces ahora nuestro cuerpo, o nuestra alma y cuerpo, es gobernado ahora por el Espíritu. Entonces, el capítulo 8 de Romanos nos habla esta diferencia de vivir de lo que antes vivíamos en esa clase de vida, así como el pueblo de Israel, porque todo está enfocado en Israel, ¿ok? Aquí es Israel, el pueblo de Israel. Pero una vez que hemos llegado a Cristo, estamos caminando en el Espíritu. Entonces, cuando se destruye esta naturaleza pecaminosa, entonces el cuerpo se alinea a esta nueva vida que tenemos ahora. Antes no tenía otra elección, sino que gobernado por esta naturaleza corrupta que uno tenía, el cuerpo obedecía. Y como el cuerpo demanda necesidades, la naturaleza accede y la voluntad está en unión con todo nuestro ser. Entonces vivimos en esta clase de vida. Y esta clase de vida es la clase de vida que vivía el pueblo de Israel en el tiempo de la ley. Y ese es lo que Pablo nos está hablando acá.
¿ok? Y cuando hablemos acerca de caminar en la carne, es caminar en esta naturaleza, pero es caminar como Israel en el tiempo de la ley. La diferencia que es caminar en el Espíritu. Voy a seguir con este versículo. Entonces, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ¿qué es lo que ha muerto? Nosotros estamos vivos físicamente, pero ¿qué es lo que ha muerto? Esta naturaleza. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de destruir, de que esta naturaleza muera, a no ser que sea por medio de Jesucristo. Es por medio de Él, porque Él tuvo que morir físicamente. Él no murió espiritualmente, Él murió físicamente, porque se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí nuevamente está hablando del segundo éxodo, ¿okay? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo es esta nueva vida que tenemos ahora en su resurrección. No me voy a detener mucho tiempo ahí porque ya hemos hablado de esto anteriormente. Versículo 9, importante. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este es sumamente interesante. Versículo 11. Así también vosotros. ¿Okay? Nosotros estamos igual. Dice, igual ustedes. O así también vosotros. Considerados muertos al pecado. La situación es de que nosotros tenemos que considerarnos muertos. La situación es de que a veces cuando hay tentaciones dicen, no, pero se supone que yo debo estar muerto. Y la verdad es esa, estamos muertos. La única forma de que vamos a vencer a la tentación y al pecado es cuando tomemos por fe lo que dice la palabra, no lo que sentimos. Porque a veces tendemos a vivir por lo que sentimos y no por lo que creemos. Y la única forma que se va a alinear nuestro caminar en relación a nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo es por medio de la fe. Pero cuando nosotros estemos en esa posición de tentación o lo que sea, dice, consideraos muertos a eso. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús es cierta, ¿okay? Esto no es psicología, esto no es, ¿cómo se llama? Sugestión, no es algo sugestivo, no, esta es una verdad que nos hace libres. Entonces cuando lo leemos por fe y decimos, Señor, gracias Padre, al fin he encontrado victoria, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, porque yo he muerto a esta identidad que yo tenía antes, a la identidad que yo tenía en Adán. Gracias, Padre. Ahora soy una nueva criatura. Ahora camino de acuerdo, Señor, ahora mi naturaleza que tengo, la naturaleza de Dios. Cuando empezamos a creer y empezamos a confesar lo que somos, Dios empieza a hacer esa obra en nuestras vidas. Entonces no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por lo que creemos. ¿Okay? Porque podemos ver otra cosa, pero caminamos por lo que creemos. Nos aferramos de esa obra que el Señor ha hecho. Nuevamente el versículo 11. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vivos para Dios. Muertos al pecado, así como Israel, o mejor dicho, Egipto, que ellos murieron destruidos, no más poder sobre el pueblo de Israel. Ahora están en la tierra prometida, ahora ellos están vivos en Dios. Y la única forma que vamos a dar fruto para Dios es cuando nos consideremos vivos. Eso es lo que dice en el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 12,
No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Aquí es una posición de nosotros espiritual, de lo que creemos. Por eso estaba diciendo antes, nosotros no caminamos por lo que vemos o por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos. Cuando creemos esta palabra de Dios, de que somos muertos a esta posición, a esta vida que yo tenía antes, pero estamos vivos ahora a Dios, entonces esto es lo que yo me afirmo y me aferro. A pesar de que pueden haber cosas en mi vida que me dan la impresión que todavía estoy en esta posición. No, más bien sigo pensando de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la única forma que voy a vencer toda tentación y todas las cosas que ha quedado en mi vida es mantenerme firme en esta posición. Y este es el argumento que Pablo continúa diciendo al pueblo de Israel en el versículo 15. Acuérdense, cuando estamos leyendo acuérdense del pueblo de Israel, cómo vive, ¿okay? Libre de esa opresión de Egipto. Ahora ellos están en la tierra prometida. La verdad que todavía no han llegado a la tierra prometida. La verdad que todavía están en el desierto, ¿okay? Están en el desierto, y ahí es donde vamos a estudiar nosotros. El capítulo 7 de Romanos es en donde tiene que ver mucho cuando ellos están en el desierto. Entonces, dice en el versículo 15... ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para obediencia para justicia, o sea de la obediencia para justicia? Bien interesante esto, ok. Nosotros tenemos una elección, ok. El Señor no nos ha quitado nuestro libre albedrío. Tenemos libre albedrío. El Señor nos ha sacado de la potestad, así como Egipto, así como Israel, han salido de la potestad de Egipto. Nosotros hemos salido de esa potestad de las tinieblas, ok. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos ahora una vida nueva. Pero nuestra libre albedrío todavía está, ¿sí o no? Nosotros tenemos la decisión de creer esto, o de mantenernos acá, o de creer esto y mantenernos acá. Yo sé de que en lo espiritual, ok, y esto es cierto, esto también lo hemos estudiado, yo sé que en lo espiritual ha ocurrido algo en nuestro espíritu. Es de que hemos muerto espiritualmente a esa tendencia, a esa naturaleza. Y estamos ahora en el reino de su amado Hijo con esta nueva naturaleza. Pero nuestra voluntad todavía continúa ahí, porque así Dios creó a Adán, lo creó con libre albedrío. Y es a través del libre albedrío que le llevó a él a desobedecer a Dios y caer. Nuestra posición es igual. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora con este libre albedrío? Es donde es importante considerar. Yo tengo la decisión, aparte de saber la verdad espiritual, lo que Jesús ha hecho por mí, yo tengo la decisión de este libre albedrío de pensar que todavía estoy acá y actuar referente a esto, o pensar o creer esto y vivir de acuerdo a esto. Entonces aquí es en donde Pablo nos está diciendo en el versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque aquí están en la gracia y piensan, no, ahora que estamos en la gracia vamos a seguir pecando y hacer lo que queremos. No dice, porque si ahora dice, si tú sometes, dice,
en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Que nosotros tenemos la elección, el libre albedrío. ¿Cuál sería su decisión suya? ¿De someterse a esto o someterse a esto? Obviamente que hemos conocido la verdad. De mi libre albedrío, yo me someto a esto. Y si yo creo esto, y si yo creo la palabra de Dios, de la obra que Él ha hecho en mi vida, y es revelada en mi espíritu por medio de su obra redentora, que es lo que ha ocurrido en mí, entonces yo no tengo, escuchen esto, yo no tengo otra opción. En este caso, y esto yo lo he dicho, no sé si me han escuchado, de mi libre albedrío, yo decido no tener libre albedrío, sino la voluntad de Dios. O sea, de mi propia voluntad, yo decido, y esto es algo que está en la potestad mía, esto es algo que Dios no me lo ha quitado, esto es algo que todavía tengo, pero de esa libertad, de mi libre albedrío, de la voluntad propia que yo tengo, yo decido no tener voluntad propia, sino la voluntad de Dios. ¿Está bien eso o no? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque yo he reconocido qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo reconozco que la verdad de Dios es esta. Y cuanto yo más me haga prisionero de esta verdad, y digo, Señor, yo rehúso hacer mi propia voluntad, pero Señor, yo hago tu voluntad. O sea, rindo mi voluntad a tu perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque he reconocido que es lo que la obra redentora, el resultado de la obra redentora. Y si es que tenemos problemas en nuestro caminar, es porque todavía este libre albedrío tiene cierto poder y nos jala por la tentación, o sea, cual fuera la influencia que podamos tener en el mundo. Pero si usted en ese lugar secreto donde está usted y Dios, y usted le dice, Señor, yo renuncio, Señor, a hacer mi voluntad, Padre, porque mi voluntad es hacer tu voluntad. Yo de mi propio albedrío, Señor, me rindo a ti, Señor. Yo soy esclavo de tu justicia, Señor, porque he encontrado que la verdad, Señor, me hace libre. Y yo, Señor, yo renuncio a toda voluntad que yo tenga. Yo quiero ser prisionero de tu voluntad. Gracias, Padre. O sea, ¿qué estoy haciendo? El problema que tuvo Adán en el comienzo de ir hacia al árbol donde está del conocimiento del mal y el bien, yo renuncio a eso. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? Yo renuncio a eso literalmente, porque tengo el libre albedrío de hacerlo, ¿sí o no? Sí. Entonces, Señor, gracias, porque yo no tengo voluntad, solamente has de ser tu voluntad. ¿Por qué? Porque he entendido la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere decir Pablo en este momento. Eso es lo que dice todo este pasaje. Así que vamos a seguir leyendo. Miren, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si usted quiere continuar con esta vida, usted se va a hacer esclavo de esta vida. Usted se va a ser esclavo, y si le gusta, usted va a ser esclavo de esta vida. Pero si usted quiere ser esclavo de esto, de la justicia de Dios, usted va a ser esclavo de esta justicia. Pero va a ser una esclavitud buena. ¿Por qué? Porque inclusive yo le decía al Señor, Señor, yo soy esclavo tuyo. Inclusive, Señor, decía, a voluntad propia, agarro, eso es lo que hacía, me acuerdo que cuando estábamos recién en comunicación con Colombia en aquellos años, yo decía, yo agarro una cadena, Señor, es como si agarro una cadena, Señor, a tus pies y me las pongo a mí, Señor, y con candado, y me echo llave al candado y tiro la llave. Así, Señor, así quiero estar yo, Señor, a ti. O sea que no tengo escape. Mi voluntad es estar esclavo y ser siervo tuyo para siempre. ¿Por qué? Porque he llegado a conocer esta verdad.
Entonces, esto es lo que más o menos Pablo está diciendo acá, versículo 7, pero luego dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, habla acerca de que ellos fueron liberados de esa forma de vida. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué cosa es siervo? Es sirviente, esclavo de la justicia. ¿Cuántos de nosotros queremos ser esclavos de la justicia de Dios? Y si hay algo que nos está llevando al otro lado, no sé yo quiero ser esclavo tuyo, Señor. Y si hay algo que me quiere arrastrar, Señor, no puedo porque soy esclavo tuyo. Estoy afirmado acá, anclado en ti, Señor, en tu justicia. Y no quiero vivir esa vida, porque he vivido en esa vida por muchísimos años. Ahora, Señor, quiero permanecer, Señor, esclavo a ti, encadenado, Señor, aferrado a ti todo el tiempo. Y, Señor, ya no tengo voluntad propia, ahora tengo tu voluntad, que es la mía. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía? Es igual que nuestro Señor Jesús. Entonces, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que ellos ya han sido libertados de esta vana manera de vivir. Como antes ellos presentaban sus cuerpos para esta clase de vida, ahora dice, de la misma forma como ustedes hicieron acá, háganlo acá ahora. Porque ahora tienen esa plena libertad por medio de Jesucristo de hacerlo. ¿Okay? En el antiguo pacto, ellos tal vez querían vivir en esta clase de vida, pero no podían. ¿Por qué? Porque la naturaleza corrupta no les permitía. Eso es lo que habla en Romanos 8, o 8:3. Y es por ello que la ley fue ineficaz, porque no pudo, por la debilidad del cuerpo, de la naturaleza, de la persona. Pero por medio de Jesucristo es la única forma de hacerlo, por medio de Él. Ok, entonces, versículo 20. Ok, voy a leer el 19 nuevamente, perdón. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Acuérdense del pueblo de Israel, ¿ok? Porque Pablo tiene en mente esto cuando escribe. Él ve al pueblo de Israel que no tenía escapatoria, eran esclavos del pecado, eran esclavos de ese yugo de esclavitud que tenían antes bajo Egipto. Pero el versículo 21 dice, pero él dice, el fruto que tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, pues porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Igual nosotros hemos sido libertados del pecado. No sé cuántas veces tenemos que enfatizar. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos o sirvientes o esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, el fruto de nuestra santificación, es que hemos sido libertados del poder del pecado, pero todavía tenemos esta mente, todavía tenemos este libre albedrío que quiere hacer todavía, que nos quiere llevar a hacer las cosas que estábamos por tantos años acostumbrados a hacerlo. Pero ahora decidimos por medio de nuestra mente y nuestro libre albedrío de ser esclavos de la justicia de Dios. Y le voy a decir, si usted quiere ver el resultado de esto en su vida, ese lugar secreto es sumamente importante. Porque es ahí donde todas estas
fortalezas en nuestra mente son derrumbadas en nuestra vida. Usted confiese al Padre, confiese en ese lugar secreto lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Le dice usted: Padre, gracias, porque ahora yo ya no tengo libre albedrío, Señor, ya no tengo mi propia voluntad, la voluntad solamente de hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque ahora entiendo lo que tú has hecho por medio de Jesucristo. Gracias por esa gracia y el amor y la compasión, Señor, y tu misericordia. Ahora entiendo que soy una nueva criatura, mi Dios. Ahora camino de acuerdo a mi identidad, Señor, porque todo aquella clase de vida que yo tenía en el pasado, Señor, ha quedado enterrada juntamente con Cristo. Ahora soy una nueva criatura en ti. Gracias, Padre. Y le voy a decir, cuando esa clase de oración es revelada en nuestro espíritu, nuestra vida es transformada y uno empieza a caminar de acuerdo a esta verdad. Y no estamos caminando de acuerdo a lo que sentimos. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es poderosa para transformar nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por tu gracia por medio de Jesucristo, porque hemos muerto, Señor, juntamente con Él a esa naturaleza que nos llevaba, Señor, a lo malo, a hacer lo malo, a pecar, mi Dios. Ahora caminamos, Señor, en santidad, el cual es el fruto, Señor, de esta obra preciosa en la cruz del Calvario. Señor, gracias, Señor, que ahora no tenemos nuestra propia voluntad, pero la tuya, y de hacerla, Señor, para poder, Señor, ser un testimonio en este mundo, para que otros puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.